Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. Recientemente la Oficina de la Auditora de California hizo un estudio sobre toda la gestión de los esfuerzos de planificación para el proyecto de los túneles gemelos o Twin Tunnels que está promoviendo el gobernador Jerry Brown. Y para eso tenemos hoy con nosotros a Margarita Fernández, jefe de Relaciones Públicas de la Oficina de la Auditora. Gracias por venir hoy. De nada, María. Comencemos un poco hablando en general sobre de qué es este proyecto. En inglés se conoce como el Twin Tunnels, que son los túneles gemelos, o Waterfix. ¿Cuál es la génesis y cómo comenzó esta propuesta para mejorar y desarrollar lo que se llama el Delta de San Joaquín? Okay. En 2006, más o menos en 2006, había muchas preocupaciones por el modo de que estaban pasando agua al sur de California, porque ahorita tienen como tienen el State Water Project, que es algo que el Departamento de Recursos de Agua, Water Resources, maneja, y también tienen el Central Valley Project. Y para echar agua tienen unas pompas. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se transporta actualmente el agua al sur de California? Lo que pasa es que ahorita tienen, bueno, yo dije pompas, tal vez son bombas. Bombas de agua. Bombas de agua. Y lo que pasa es que las bombas de agua hacen que el agua se vaya para arriba en vez de irse para abajo. Y había muchas preocupaciones de que los peces se estaban muriendo, especialmente unos que ya no, que casi ya no tenemos de una especie. De extinción, sí, que están en proceso de extinción. Sí, entonces lo que estaba pasando es que los peces estaban en peligro, y además para regular eso, que no se murieran los peces, entonces no estaban soltando tanto agua. Entonces los rancheros que estaban en el Central Valley, en el centro de California, necesitaban el agua para sus ranchos. Entonces habían dos preocupaciones que empezó estos proyectos, que dijimos es para conservar y también para mover el agua en California. Que lo necesitan en un lado, pero también en los otros sectores. ¿Cuáles son los roles del gobierno federal y estatal específicamente en todo este proceso de transportar, de modificar el agua, las rutas de cómo va el agua? ¿Cómo funciona en general? Bueno, como dije antes, ahorita hay dos rutas. Hay uno que le dicen el State Water Project, el proyecto del Estado. Entonces, el departamento bueno, aquí decimos Water Resources, el departamento. El DWR, lo podemos llamar así, por sus siglas en inglés, pero es el Departamento de Recursos de Agua del Estado. Okay, so DWR está encargado de manejar el State Water Project, el mantener, de construir y diseñar todo. Y hay otro sistema que se llama el Central Valley Project. Y este proyecto está el gobierno federal está encargado de este proyecto, también juntos con el departamento, el DWR, pero tienen una responsabilidad más grande. Y hay muchos fondos del federal que vienen para esta parte. Y además hay muchas agencias locales por todo California. Y estas agencias locales son de agua. Y estas agencias contratan con el Estado, contratan con el gobierno federal para poder tener agua para sus locales. Exactamente. Así que hay diferentes manos en todo el asunto de agua. Lo que hablamos, California es un estado demasiado grande, entonces tienen que haber diferentes formas de manejar todos esos procesos. Y específicamente en los esfuerzos de planificación de cómo controlar el delta, que se llama el Delta de San Joaquín. Comenzaron en el 2006, tú mencionaste un poco sobre eso, pero podemos hablar brevemente cómo fue que se empezaron a abordar estas preocupaciones económicas y también ambientales para empezar a desarrollar este proyecto. Ok, lo que pasó por estas preocupaciones empezaron el gobernador dirigió que el DWR empezara a ver diferentes análisis o ver unas alternativas. Quería seguir adelante con cómo conservar los peces, todo ecológico, y además también darles agua a los que los necesitaban allá al sur.
Entonces dirigió al departamento que empezara a buscar alternativas. Y en una de esas alternativas viene el water fix, lo que hablamos antes, lo que estamos hablando antes. Y, bueno, y eso fue en el 2006. En el 2008 hay otra entidad que vamos a hablar y es el Bay Delta Conservation Plan, que es el BDCP. Y tuvo un nuevo enfoque promovido también por el gobernador Brown que se llamó el California Water Fix. Específicamente esta que promueve. En el Water Fix, que es una de las alternativas que identificaron para el Bay Delta Conservation Program. Y en este Water Fix, eso se constituye de hacer unos túneles para que no tuvieran que echar tanta agua con las bombas y así no afectar a los peces. Entonces, tenía como dos esfuerzos. Uno de los esfuerzos era que querían conservar y salvar ecológicamente todo lo que necesitaban allí. Y también tenían otro esfuerzo en que querían también arreglar todo lo que necesitaban para que no hubiera un fracaso de un dique o que si había un temblor, que todo se que tratar de funcionar en conjunto. Sí, exactamente. Exacto. Poner todo componer toda la infraestructura. Sí, eso me da difícil, es difícil, pero para poner todo arreglar todo para evitar problemas con estas situaciones. Comencemos a hablar un poco antes de terminar el segmento, es cómo se funcionará, si financiará, qué es el problema y la pregunta de todos los televidentes como contribuyentes. Bueno, hasta ahorita están en una fase de planear. Y sí, empezaron en 2006 a pensar todo. Y pensaron que iba a ser como $17 millones en nomás planear. Pero como el gobernador les dirigió que también analizaran más alternativas, entonces empezó a crecer. Y ha crecido ya hasta como a 280 millones en esta fase de planear. Y los que están contribuyendo ahorita son muchas de esas agencias locales y también el gobierno federal son los que están contribuyendo a pagar y los que han pagado esta fase. Entonces, por ahora los contribuyentes no han involucrado en eso. En el momento. Bueno, al continuaremos evaluando qué ha pasado con todo el proyecto de los Twin Tunnels y mucho más en el Informe Mari. Gracias. Continuemos discutiendo con Margarita Fernández de la Oficina de la Auditora de California un informe reciente sobre el proyecto de los túneles gemelos o Twin Tunnels que busca mejorar cómo se distribuye el agua del delta de San Joaquín. Al igual que muchos proyectos de planeación que hemos discutido varias veces contigo en este programa, el Estado ha experimentado aumentos muy significativos en cuanto a los costos solamente en esta primera fase de planeación. ¿Qué está causando el problema en este momento? Bueno, lo que ha pasado es que el tiempo que ha pasado y la complejidad del proyecto ha hecho que todos los costos han subido. Y además, cuando en este caso, el departamento estaba haciendo más esfuerzo en comunicarse con el público, con diferentes científicos, con la gente, recibir más respuestas, hacer varios análisis ecológicos y porque les dirigieron que tenían que tener 4 alternativas en cómo, la respuesta a distribuir el agua por toda California. Así que el costo ha subido bastante, nomás en planear y además todo el tiempo que han tomado en el proyecto ha también prolongando, ha crecido bastante, ¿verdad? Y sí es por tan grande el proyecto que es por todo California, distribuir el agua es muy grande este proyecto. Y el reporte de la auditora habla sobre eso. Los ingresos debieron haberse previsto de una forma mejor. También el calendario de cómo iban a ser incluso la primera fase de planeación. Pero lo que nos preguntamos es, un proyecto que se sabe que es tan grande como el de distribuir agua para varios sectores de California, modificando el delta de San Joaquín, todo el mundo podría pensar, ok, va a costar muchísimo dinero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que no prevén eso? Sí, y también lo que ha pasado también es que
contrataron a un consultorio, a una empresa, casi luego, de ingenieros, para que les ayudaran en todo eso. Y empezaron a tener problemas porque muchos grupos tenían diferentes ideas sobre lo ecológico y cómo se debe distribuir el agua. Entonces, ellos con más intensidad trataron de incluir al público en todo el proceso, y por eso fue que luego les dijeron que tuvieran 4 alternativas. Entonces, al empezar, no habían pensado en tener 4 alternativas, pero cada alternativa tenían que hacer un análisis, tenían que hacer un estudio ecológico, también tenían que tener comentarios del público en cada uno. Entonces, eso fue creciendo y creciendo, y luego unos grupos querían que beneficiar unas cosas. Sí, que tuvieran más beneficios tal vez para los rancheros, o que tuvieran más beneficios para los peces, la naturaleza. Así que empezaron a poner más y más y más en el proyecto. Y en fin, dividieron el proyecto. En varias cosas. En varias cosas. El reporte también dice que se observó un costo al evaluar y planificar simplemente subió. De este proyecto específicamente de que hablaba del BDCP, que por sus siglas en inglés es el Bay Delta Conservation Plan. En realidad, cuánto cuesta y cuáles fueron las causas de este? Hemos hablado de algunas, pero pueden haber otras. Sí, el costo ha crecido. Primero pensaron que iba a ser 17 millones, pero ya son más de 280 millones. Y bueno, como 260 millones tal vez. Pero y parte de eso fue que planearon que un porcentaje iba a ser para hablar con las agencias de peces, y otra parte iba a ser para emplear a alguien que iba a consultar como una consultoría del proyecto. Exactamente, y que ellos iban a manejar el proyecto. Entonces, esos costos fueron creciendo, porque iban a platicar con más de las agencias de los peces. Y luego también, luego casi vieron que el costo para el consultorio no era bastante, que iban a necesitar más, y además iba a tomar más tiempo en poder empezar los planes. Entonces, todo eso fue creciendo. Y contrataron a alguien, y luego quitaron al que era el manejador del proyecto. El departamento, el DWR, dirigió que quitaran ese manejador y pusieron a uno que ellos querían. Bueno, y como en todos los reportes que da la auditora, ella no simplemente encuentra lo malo, siempre quiere ver y hace algunas cosas que podrían mejorar. En este punto, ¿qué le gustaría ver a la auditora que la legislatura y también las agencias gubernamentales puedan implementar para que no se mejoren esto y tal vez no haya más retrasos? ¿Qué quiere ver ella en este momento? Pues en esto, una de las cosas que le dijimos a la legislatura es que deben de tener una policía, una ley en que cuando hay un proyecto de esta magnitud, que deben de tener un sistema en que el departamento tiene que reportar lo que está pasando. Si hay un cambio significante en el costo o en el plan, tienen que estar reportando todo a la legislatura, igual al público también, para que ellos puedan decir, bueno, ¿qué está pasando aquí o no? Pero poder reportar todo cuando están creciendo y creciendo los costos. Y en ese mismo ámbito, quiero que le recuerdes a nuestros televidentes cuál es tu página del website, porque todos estos reportes y muchos más están en la página y son disponibles, para el público en general. ¿Cuál es el sitio website de la auditora? El sitio website es auditor.ca.gov. Entonces, y ahí simplemente pueden encontrarlos todos, porque como dicen, la opinión también cuenta, los contribuyentes están participando en esos proyectos y es lo que busca también. Sí, exactamente. Y además, después de que terminamos cada reporte, las agencias tienen que decirnos qué están haciendo en implementar nuestras recomendaciones. Así que así pueden encontrar todo en el sitio del web también. Fantástico. Okay. Al regresar continuaremos discutiendo con Margarita Fernández este nuevo proyecto y el nuevo reporte de la auditora en cuanto a los Twin Tunnels y todos los proyectos que tiene el gobernador
para el Delta de San Joaquín. Ya regresamos. Continuamos discutiendo con Margarita Fernández de la Oficina del Auditor de California algunos problemas que surgieron, por lo menos en esta primera fase del desarrollo del proyecto de los túneles gemelos para arreglar todo el Delta de San Joaquín. Para proyectos tan grandes y complejos que en esta área tan grande y cuando se habla del Delta de San Joaquín es tan extenso, se podría asumir que el Estado y las agencias gubernamentales tenían alguna planeación y proyecto, pero parece que eso está faltando aquí. ¿Cuál es el proceso que se supone debe haber para seleccionar un buen gerente o director de un proyecto así? Bueno, para algo como esto, bueno, para todo el Estado, sí van a contratar como un arquitecto o un ingeniero, y en este caso eran ingenieros. La ley dice que deben de, bueno, anunciarle a la gente, aquí dicen un competitive bidding process, como un proceso competitivo. Tienen que decir cuáles son las calificaciones que necesitan, que están buscando, también poner información sobre lo que quieren que este gerente o cualquier empresa necesita darles para que reciban pago, así que tienen que tener lo que aquí decimos deliverables y también cuándo tienen que entregar sus cosas. Y para esos tipos de contratos con un ingeniero o arquitecto, la ley dice que no tienen que escoger, que no tienen que pedirles el precio en este tiempo. Esto es las calificaciones. Las calificaciones, porque quieren que sea alguien bueno, el mejor, y ya después de que escojan a la persona o a la empresa que es más adecuado, que tienen las calificaciones que necesita este proyecto, entonces tienen que negociar el precio. Así que eso es lo que deben hacer. Lo que deben de hacer, exactamente. Eso está en el proceso, usualmente debería ser regular, pero específicamente hablando con lo que pasó con el Departamento de Recursos de Agua o el DWR, por sus siglas en inglés, que nos vamos a referir así, es ¿qué pasó realmente? Bueno, lo que pasó realmente es cuando a la primera vez que lo hicieron, sí usaron este proceso y vieron las calificaciones y tenían información en el anuncio que decía que necesitaban ser ingenieros, que tenían que tener licencia, bueno, todas las calificaciones que necesitaban. Pero un año después, el departamento DWR dijo, no queremos, el gerente que esta empresa tiene, no lo queremos usar esta gerente. Entonces, hicieron que la empresa contratara, subcontractor, aquí se dice subcontractor, que contratara con otro para que él fuera el encargado. Un empleado del empleado otra vez. Sí, así es. Y cuando hicieron eso, no pidieron las calificaciones, no usaron un proceso competitivo para esa parte, cuando quitaron a uno y pusieron uno que querían. Y estamos específicamente hablando de Hallmark en este momento. En y esa es mi segunda pregunta. ¿Cómo llegó DWR a seleccionar a Hallmark como gerente del proyecto? Porque él simplemente era el Departamento Metropolitano de Agua, ¿no? ¿Cómo pasó ahí? ¿Qué fue lo que se encontró en el reporte? Bueno, realmente no tenían mucha información ahí, pero nos dijeron que contrataron a Hallmark porque una de las agencias principales que estaba pagando para esta fase del plan, el proyecto, que ellos les habían dicho que usaran a este Hallmark, que era el mejor, que era un buen gerente. Pero cuando fuimos a preguntarle a la agencia dijo, no, nosotros no habíamos trabajando con ellos antes, que no es así. Entonces regresamos con el departamento y luego dijeron que, bueno, que tenían calificaciones y por todo lo que habían oído de ellos, que por eso los usaron. Entonces lo que nosotros hicimos es que vimos las calificaciones que tenían en el anuncio cuando primero hicieron el primer contrato con la primera empresa. Entonces usamos esas calificaciones y vimos lo que tenía Hallmark y les comparamos para ver si estaba calificado. Sí, incluso los títulos de lo que necesitaba tener. Pero lo que vimos es que Hallmark no tenía licencia de ser ingeniero. De los proyectos que tenía, todos los proyectos que tenía la primera empresa,
Hallmark no tenía, y todo lo que podíamos usar es lo que tenían como en su website o en alguna parte, porque como no hicieron el proceso, no tenían, el departamento no tenían más información. Documentación. Entonces nosotros usamos eso para ver si Hallmark hubiera sido seleccionado o no, usando las calificaciones que el DWR había dicho que necesitaba para el gerente. Básicamente nos exigieron esas recomendaciones en segunda instancia y se pudieron comprobar que no se estaba haciendo con las especificaciones estatales, porque tuvieron que haber pasado las calificaciones, haber sido aprobadas estatalmente. Exactamente. Y como para aprobar este punto, Hallmark tuvo que subcontratar muchas de estas funciones de gestión, además de haber sido subcontratado. Sí. Entonces, para colmo de males, significa que el DWR está pagando a Hallmark, pero también está pagando un margen de beneficio casi el 5% para que ese Hallmark supervise estos subcontratistas. Entonces, estamos tratando de ahorrar dinero, pero a largo plazo parece que están gastando más. Están gastando más. Lo que pasó es que luego Hallmark estaba trabajando por la otra empresa, y luego DWR contrató a Hallmark directamente diciendo, oh, no necesitamos la otra empresa, nomás queremos trabajar directamente con ellos. Y es cuando ellos empezaron a emplear a otra persona para que hiciera el trabajo del gerente, porque pero Hallmark él también no podía. está pagándose. Están pagando el 5% más por eso, porque están contratando con otra persona para que haga el trabajo, que es que Hallmark era el que iba a hacer el trabajo y que era mejor. Definitivamente todos esos reportes de la auditora son los que pueden llevar a la verdad esas situaciones que están pasando y que ojalá no sigan pasando, porque simplemente es dinero de los contribuyentes que no está yendo a donde debe ir. Exactamente, y luego con tantos cambios, eso también es mal para el proyecto, porque el proyecto entonces va a extender, va a alargar, y cada vez que hay un cambio es otra vez aprender lo que pasó, a modificar el calendario de cómo los van a hacer y todo. Exacto. Continuaremos discutiendo al regresar todo lo que está sucediendo con este proceso de primera fase de implementación del proyecto de los túneles gemelos. Ya regresamos, este es el Informe Maddie. Continuamos discutiendo con Margarita Fernández de la Oficina de la Auditora de California cómo está funcionando todo este proceso de la primera fase del WaterFix y el informe reciente de la Oficina del Auditor al respecto. En el proyecto de auditoría habló bastante específico que el proceso de planeación detrás de lo que se llama el WaterFix y las recomendaciones para el Departamento de Recursos de Agua o el DWR son bastante específicas, específicamente no solamente en la planeación del diseño y construcción, pero buscar una planificación en cuanto a lo económico y financiero para que se vea que el proyecto es viable o no. ¿Puedes, por favor, extender un poco más sobre esa recomendación? Sí, seguro. Mira, en todos los proyectos, especialmente de esta magnitud que estamos platicando hace rato de qué tan grande está, deben de tener un análisis, así como dice, económico y también financiero. Y lo que ha pasado es, por ejemplo, el financiero debe de estar viendo, es un análisis que necesita para ver cómo se va a pagar, bueno, los beneficios van a ser económicos, pero cómo se paga esto, cuánto va a costar, cuándo terminan. Hay varias preguntas que aún no saben, porque no han terminado o no han finalizado su análisis financiero. Han tenido como un borrador desde 2015, pero aún no lo han terminado. El departamento dice que no lo pueden terminar hasta que sepan si van a seguir adelante con el WaterFix, con los dos túneles. Y aún el gobierno federal no ha dado la aprobación, pero el departamento ha seguido adelante con el plan, como que sí lo van a aprobar. Sí se puede hacer. Pero dice que no pueden finalizar ese análisis hasta que saben. Pero al mismo tiempo, ¿cómo van a aprobar un proyecto si aún no saben cómo se va a pagar, cuándo lo van a terminar, cuáles son los gastos? Igual con el análisis económico.
Claro, es simplemente lo que dice la auditora. Tú no vas a ir a comprar algo si no sabes primero cuál es el presupuesto que vas a gastar. Exacto. Específicamente, eso es en lo económico y financiero, pero también hay un problema que la auditoría, el reporte de la auditora ha expresado preocupaciones que el DWR tampoco tiene algo específico y finalizado en cuanto ni siquiera al diseño y la implementación de cómo va a ser. Sí. ¿Qué se encontró al respecto? Y así como dices, también tenían un borrador desde 2016, pero creo que solo lo publicaron porque alguien pidió un informe como aquí dicen Public Records Request, como Que los recursos que pues, se supone que son los records para el público, que sí, con sí. agencias estatales deben estar ahí dispuestos para el que se pregunte. Sí, y en esos análisis deben de decir cuáles son los beneficios, cuánta gente va a servir este proyecto, del modo de que lo van a hacer, el diseño, todo eso. Así que tampoco han finalizado esta parte del análisis. Así que el departamento, el DWR sigue adelante, pero aún no tiene sus análisis o sus planes todavía para demostrar que es algo que se necesita, que es el mejor plan, y cuánto va a costar y cómo se va a pagar. Otras cosas es que tal vez lo que se han hecho y los estudios que se han hecho, este reporte de la auditora dice que de lo poco que han hecho y especificado, parece que no han conservado ni guardado los documentos específicos. Específicamente el DWR, ¿de qué documentos está hablando específicamente en este reporte y qué se quiere que se debe hacer? Sí, mira, cuando empezaron el proyecto, sí tuvieron, y porque es un proyecto grande, casi siempre cuando tienen un proyecto tan grande tienen un plan que dicen, aquí dicen un charter, que es como la dirección, que cómo se va a gobernar este proyecto, la estructura, si hay un cambio en el plan, cómo lo van a hacer y quién tiene que aprobar el proyecto y también los análisis financieros y económicos. Cuando empezaron el proyecto, sí tuvieron muchas de esas cosas y aún tenían esa documentación, pero luego cambiaron muchas cosas, cambiaron. Con los cambios de gerentes se perdieron. Exactamente, con los cambios de gerentes y unas cosas o el cambio del plan, como en 2006 empezaron de este modo y luego en 2008 les dijeron que hicieran 4 alternativas y luego se cambiaron el gerente. Mucha de esta información no lo tienen en la documentación y además tienen un sistema electrónico donde ponen muchas notas, muchas informaciones para otros proyectos que no encontramos muchos de los documentos. Y nos preocupa mucho porque también han tenido muchos cambios en sus líderes. En el proyecto cambiaron el gerente y luego han tenido otros gerentes que han venido porque Hallmark no está haciendo ese papel, está haciendo otra parte. Pero también en DWR han tenido varios cambios. Han tenido diferentes directores, creo que 3 directores. Han tenido otros 5, bueno, que es el Chief Deputy, que es el segundo, ¿verdad? También han tenido como 5 diferentes. Así que con todo el cambio del personal, es importante que tengan la documentación para que cuando se vaya uno, el otro sabe lo que está pasando. Y para si se va a ir también para que esté la documentación ahí para la próxima persona. Y lo que hablábamos también son récords que tienen que tener acceso al público, entonces tienen que estar ahí. Al resumir en este reporte, ¿qué sugiere la auditora que se debe hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para que el DWR administre este WaterFix que puede o no se lleve a cabo, pero que si se ha de hacer, cuáles son las recomendaciones? Bueno, obvio les dijimos que tienen que terminar y finalizar sus 2 proyectos especiales. Exactamente, el financiero y también el económico. Y además que tienen que documentar más bien todas las decisiones para poder pasar la información al próximo persona. Pero también tienen que tratar de conseguir, si van a seguir adelante con la aprobación del gobierno federal y también tratar de finalizar todos los documentos y también analizar los últimos alternativas que tenían. Es lo que les dijimos al departamento, que si van a seguir adelante, tienen que terminar estos planes.
primero terminarlo antes de seguir haciendo otras cosas. Sí. Bueno, quiero agradecerte, Margarita Fernández, jefe de Relaciones Públicas de la Oficina del Auditor de California, por haber estado con nosotros y discutiendo este último informe del auditor, específicamente en el Waterfix y lo que va a pasar con el Delta de San Joaquín. Este reporte y muchos más los pueden conseguir en auditor.ca.gov. Y si tienen alguna pregunta sobre cualquier cosa en política pública, simplemente tienen que seguirnos también en el mariinstitute.com. Este es el Informe Mari. Yo soy María Jeans. Gracias por estar con nosotros.